Empezando esta segunda parte, como yo te dije, una cosa es que yo te hable y te diga, sí, va a reaccionar aquí, va a reaccionar acá, va a reaccionar en el orden. En realidad, eso es algo que nosotros no sabemos, ¿sí? Eso no sabemos. Lo que sí podemos entender, o lo que podemos en este caso no saber, sino más bien tener un aproximado o una aproximación es tener obviamente un tipo de parámetro a seguir. Entonces, ¿cuál sería el parámetro a seguir? Vamos a armar como que una pequeña estrategia para que tú la practiques, ¿sí? Sea en ventas o en compras, pero para el Stock Index. Ya. Lo primero aquí, en este caso, mi queridísima Fabiana, es, por ejemplo, aquí tenemos mínimo, máximo, ¿verdad? Entonces sería este mínimo, máximo, ¿correcto? A partir de tener ese mínimo y ese máximo, obviamente lo tomo en cuenta porque aquí forma rompimiento. Si te das cuenta que el precio saca liquidez y rompe, ¿sí? A la alza. Entonces tomamos en cuenta mínimo, máximo. A partir de tener en cuenta ese mínimo y ese máximo, ¿sí? Acá hubo algo diferente. Mira, máximo, mínimo, el precio regresa, reacciona en alguna zona, rompe, el precio rompe hacia arriba, ¿sí? Rompe este máximo. Y luego de eso, mira cómo el precio rompe otra vez esta zona de aquí. ¿Sí? Entonces quiere decir que el precio está queriendo empezar a impulsarse. Entonces, a partir de aquí tomo en cuenta este mínimo. ¿Por qué lo tomo en cuenta, mi querida Fabiana? Por esta toma de liquidez. Porque este rompimiento, si te das cuenta, el precio lo hace, pero al regresar no entrega otro rompimiento hacia abajo, sino más bien rompe hacia la alza, lo cual este rompimiento bajista pasaría a ser una toma de liquidez. No liquidez. Sí, ten en cuenta siempre eso. Igual este video va a estar ahí para que tú lo puedas repetir las veces que sea y también voy a estar para cuando tengas alguna duda en enviarme algún tipo de gráficas, yo te voy a ayudar y te voy a corregir. Entonces, si te das cuenta, aquí el precio formó un rompimiento, ¿verdad? Entonces, una vez que genere ese rompimiento, yo marco mi mínimo y a la misma vez marco mi punto máximo. ¿Qué hago a partir de ahí? Vamos a ver. Ok, a partir de ahí presta atención que uno de los puntos importantes, lo primero es identificar la estructura, tener claro, o sea, súper claro la estructura. A partir de que yo ya tengo claro la estructura, marco mi máximo y marco mi mínimo. Entonces, primero vamos a hacer una serie de reglas, ¿no? Primer punto, identificar la estructura, ¿correcto? Estructura. Segundo punto, segundo punto, marcar máximo y mínimo a operar. Disculpa las tildes. Tercer punto, trazar mi Fibonacci, trazar mi Fibo. O en este tercer punto puedes esperar el retroceso y esperar las reacciones que el precio tenga, ¿sí? Porque, a ver, te explico. Vamos a corregir aquí varias cosas. Sí, primero, ¿por qué sería obviamente inteligente primero esperar una reacción a que obviamente tomar en cuenta de un solo el 61 70 o sea, la zona para abajo? Si yo hago esto, mira, presta atención, estas serían las dos formas. La primera forma sería esta: si yo hago esto de trazar el Fibonacci una vez rompe, yo ya sé que rompió, ¿sí? Ahora, en este caso lo que queremos generar es una metodología. Entonces, si yo genero de un solo la metodología, sería obviamente simplemente trazar el Fibonacci, poner obviamente, tomar en cuenta el 61 hasta el 100%, o sea, toda esta zona, y sería de poner la entrada siempre en el 61%, ¿sí? Y con el Ok. stop loss abajo en el mínimo, ahí, unos 22 pics, perfecto, dándole respiro al precio. Si te das cuenta, ahí tenemos un 1 a 5, ahí tenemos un 1 a 2 y un 1 a 3 lo tenemos casi acá arriba, ¿sí? No está nada mal. Pero eso es la primera forma y es obviamente un poquito más a largo plazo. Ahora, ¿qué sería lo más inteligente? Lo más inteligente en este caso sería marcar nuestro máximo y mínimo, ¿correcto? Podemos marcar el Fibonacci
y esperar que el precio esté por debajo del 50. Una vez que el precio llegue a X zona, a Y zona o a Z zona, me explico, tenemos que ver que en esas zonas el precio reaccione, así como aquí. Vemos que el precio aquí reacciona, ¿sí? Y a partir de que reacciona es que nosotros ahora sí vamos a tomar una decisión y no entramos así por así. Entonces, como el precio a partir de aquí, si te das cuenta, tuvo una reacción un poquito interesante, dejando este punto mínimo y este punto máximo dentro de este máximo y este mínimo, tomamos en cuenta esto, ¿sí? Tomamos en cuenta esto, esta reacción. ¿Por qué? Porque es un poquito interesante. Si te das cuenta, es interesante esta reacción. Entonces, a partir de que ya tenemos una reacción, ahora sí nosotros tenemos algo un poquito más claro y además de eso, un poquito, en este caso, tendremos un poquito menos stop loss, por decirlo así. Si te das cuenta aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Sencillo, marcar este punto, esta zona mínima y esta zona máxima. Hay veces que vamos a fallar, por eso te digo, esto es algo que tenemos que irlo aplicando, irlo corrigiendo. Ahora mismo te estoy ayudando a crear un tipo de metodología a favor de estructura y con Fibonacci y en este caso con gestión de riesgo. Por eso aplicamos las tres cosas. Entonces, a partir de aquí, que yo veo mi mínimo y mi máximo, ¿qué tendría que hacer como segundo punto? Y si yo identifique esta reacción, marcar ese mínimo, ese máximo, y luego de eso sí trazar el FIBO para ahora sí tomar una decisión de entrar, ¿sí? Y ahora, ¿qué sería lo mejor a partir de aquí? Tener quizás un rompimiento, ¿sí? Un rompimiento. Entonces, vemos que aquí el precio genera un pequeño rompimiento. Sí, que obviamente estando en 15 minutos es bueno porque ya estamos en una temporalidad más pequeña y no es lo mismo a que de pronto veamos mechazos como en 4 horas, que en 4 horas sí ya unos mechazos significa rechazo de alguna zona o de que el precio simplemente está teniendo reacción ahí y quiere revertirse. Pero si estamos en 15 minutos, obviamente tomamos en cuenta ese rompimiento, sea lo que sea. Así estemos equivocados, lo tomamos en cuenta y nos enfocamos en eso. Entonces, si te das cuenta, el precio hace esto, regresa acá. Aquí tú podías haber tomado una entrada, pero no tenías una confirmación de algún rompimiento. Pero no estaría mal haber tomado una entrada de esta manera. Así que puedes intentarlo de las dos maneras. Aquí puedes intentarlo tanto una vez que forma el rompimiento, perdón, la reacción. Puedes, qué sería lo siguiente? Trazar mi FIBO y esperar reacción. ¿Ya? Luego de esperar reacción, lo siguiente sería tomar en cuenta esa reacción y eh, voy a poner de esa reacción, considerar el 61,8 al 100% del FIBO. ¿Sí? Lo cual quiere decir que a partir de que hay esta reacción, nosotros tomamos en consideración, trazamos obviamente el FIBO y tomamos en consideración desde el 61,8 ¿a dónde? Al 100%. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos poner nuestra entrada en el 61,8 y poner un stop loss así, de 12 pips. No es lo mismo, si te das cuenta que no es lo mismo a que venir el 61,8 acá, poner un stop loss de 22, a esperar una reacción y obviamente tener un stop loss casi de la mitad de lo que teníamos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Ponemos un take profit de un 1 a 3. Puedes poner, obviamente, si aquí hay una estructura, puedes ponerlo por esa estructura o incluso puedes ponerlo por esta estructura de aquí, por debajito nomás, obviamente dándole un poquito de respiro al precio. No es bueno asfixiar al precio, ¿no? Entonces le das un respiro, apenitas, unos picks por debajo, por si acaso quiera tirar apenitas un mechazo. Y si te saca, pues te saca. Tienes que aceptar también las pérdidas. Entonces ahí, mira, súper sencillo. Si te das cuenta que ahí estamos, ya aplicando ese método de entrada, ese método o esta serie de pasos. Sí, entonces mira, ya, por ejemplo, ahí estamos claros, ¿sí? Ya nos damos cuenta que entramos, una vez que hubo la reacción, tomamos en cuenta el FIBO y entramos considerando zona del 61 hasta abajo, en 15 minutos, obviamente,
y mira que estaríamos high profit. No estaríamos todavía saliendo en take profit, pero ya creo que obviamente con la inteligencia correcta y las decisiones correctas habrías tomado ya el 50, 60, 70% de tus ganancias y el 30% estaría corriendo todavía. Entonces, una vez entendiendo esto, yo ya salgo de aquí, voy a borrar todo esto, espérate, voy a borrar todo esto, ¿no? Y yo tengo en cuenta ahora cuál sería mi máximo y qué está haciendo. Mira, el precio rompió, ¿sí? Precio rompe. Entonces, a partir de aquí, vemos que este sería como que un mínimo, pero si te das cuenta acá también el precio sacó liquidez, ¿sí? Sacó liquidez. Entonces aquí, ya, la segunda manera era de, por ejemplo, esperar el rompimiento y esperar que el precio regresara. Vemos que el precio rompe acá y mira que una vez que rompe, trazo hasta acá y vuelve a regresar. ¿Sí? No hay problema. Puede ser de las dos maneras, la primera me interesa, la segunda también. Ok. Casi lo mismo. Hasta ahí todo claro, no hay dudas. Sí, hasta ahora, muy bien. Ya, perfecto. Entonces vemos que a partir de aquí el precio sale, ¿verdad? Y a partir de dónde sale con fuerza hacia la alza, a partir de acá, ¿sí? A partir de aquí. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, tenemos un mínimo, ¿sí? O una toma de liquidez, vemos que el precio nuevamente sale desde aquí. ¿Cuál sería un mínimo a tomar en consideración? Este mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de aquí, ¿qué hay? Una pequeña toma de liquidez de esta zona, ¿sí? Incluso creo que hay una toma de liquidez aquí. Sí, mira, aquí hay una pequeña toma de liquidez, al parecer. Bueno, hay dos mínimos iguales. Pero bueno, tomemos en cuenta toda esta zona. ¿Cuál sería el paso número uno, mi querida Fabiana, aquí? Una vez que ya tengo mi nuevo mínimo a trabajar y mi nuevo máximo, porque yo veo que aquí obviamente el precio ya me formó rompimiento nuevamente. Entonces sería mi mínimo este y mi máximo este. ¿Qué sería lo que tendría que hacer a partir de ahí? Marcar la estructura. Ya la tengo marcada, ya tengo mi máximo y mi mínimo. Máximo y Mm, mínimo. ¿Qué crees que tengo que hacer de ahí? trazar el pivo. Ajá. Ok, trazar el fibo. Perfecto, sí, porque ya identifiqué la estructura. Una vez que yo identifico la estructura, que sería, la estructura la identifico con el rompimiento, a la alza, Ujú, si estamos en compra. Aquí lo identifiqué a la alza. Entonces, una vez que hago eso, marco mi máximo y mi mínimo, ya los marqué. Lo segundo sería trazar el Fibonacci, ¿sí? Trazar el Fibonacci. Ahora, ¿qué tendría que hacer a partir de trazar el Fibonacci? esperar que da la reacción en cualquiera de más abajo de 50. Ya, por ejemplo, aquí, si aquí está viendo una reacción, ¿tú crees que sería lo correcto trazar esta reacción así? No, No, pero no, si porque el, está encima de 50. si el precio llega a romper, ¿tú crees que sería importante trazar esta reacción así? Sí. Perfecto, correcto, estás en todo lo correcto. Entonces, aquí lo que tendremos que esperar es que el precio vaya por debajo. Hay veces que se va a ir aquí, por ejemplo, y eso es algo Ujú, que tú debes dejar ir porque por eso estamos armando una metodología exactamente para que tú, cuando el precio haga lo que tenga que hacer, puedas entrar en base a tus parámetros y no tengas miedo por desconocer algo que pueda ocurrir aparte. Entonces, aquí yo te estoy formando una metodología para que tú sepas cuándo entrar. Si el precio se va y tiene una fuerte reacción en el 50%, no importa, se fue. Así hay una ujú, fuerte reacción, al menos que el precio a partir de esa reacción forme un nuevo fractal o un nuevo rompimiento a la alza, pues marcas mínimo, máximo y trazas el fibo de ese impulso y ya no tomas en ujú. cuenta lo que está en el pasado, ¿sí? Entonces aquí lo que yo tengo que esperar es que el precio llegue a alguna zona de aquí y a partir de aquí yo no voy a tomar en cuenta de que el precio, por ejemplo, no voy a tomar en cuenta esto para hacer esto. ¿Sí? Más bien lo que yo voy a hacer es esperar que el precio llegue, me dé una reacción interesante y a partir de esa reacción, ¿qué hago yo? De esa reacción considero el 61,8 al 100%, es decir, trazo mi fibo desde el mínimo que deja al máximo y a partir de ahí
Ya a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, entrar en el Tomar la 61 con un entrada. stop loss por debajo, mira que sería muy diferente a que poner 18 o 20 pips de stop loss. Y me voy por un 1 a 3 súper rápido. Si te das cuenta, está súper cerca, súper rápido y súper consistente, que es lo que más necesitamos ahora mismo es mantener una consistencia, ¿sí? Ser Claro. consistentes, no ir rápido ni ganar dinero hacia lo loco, porque yo también era de los que quería ganar dinero a lo loco, tener entradas perfectas, pero eso al final de todo te digo que es un egocentrismo, ¿sí? No te lleva, Ujú. puede varios meses tenerte bien y todo, pero ya después te empiezas a frustrar, no empiezas a tener claridad, tus entradas, o sea, tú quieres que el mercado haga lo que tú quieres y no lo que el mercado te muestre y empiezas a hacer cosas diferentes y a hacer un desastre. Entonces te hablo en base a mi experiencia. Y si te das cuenta a partir de aquí lo que tendrías que hacer es esperar que el precio entre, apenas entre en el 61% tú compras, ¿sí? Si tú ya ves que quiere ir un poquito más abajo, que aquí hay un order block o una zona que te interesa, pues también puedes poner la entrada un poquito más abajo, ahí sí en el 78. Pero lo Ujú. recomendable es en el 61, marcando el 61 al 100, tomar en cuenta, o incluso, mira, del 61 al 100%, lo que también puedes hacer es entrar en el 50% de todo lo que marcas, es decir, ahí, ahí más o menos. Sí, que Ok. sería casi el 78%. Ahí, ¿ya? Eso sería como que tu zona de, de entrar y pones un stop loss mínimo, más pequeño. O incluso pones el mismo stop loss de 10 pips, pero tienes un poco más de o sea, tienes un poco más amplio tu stop loss para que así el precio no te vaya a manipular y te saque. Y si te manipula, simplemente aceptas esa pérdida y como tienes que sí o sí cuidar tu gestión, no va a pasar nada, no creo que te afecte. Más bien vas a aprender de eso. Pero si en cambio haces todo lo contrario, de que, por ejemplo, te sobreapalancas y le metes un fuerte lotaje, ahí obvio que te va a afectar. Apenas tú veas que estás entrando en zona de pérdida, te va a afectar. ¿Por qué? Porque estás tomando decisiones que no son. Entonces, lo recomendable es que, por ejemplo, ahora mismo tu cuenta es de tal tamaño, ¿verdad? Ya, supongamos que tu cuenta es de $1000. Vamos a poner un ejemplo. Aquí vamos a aplicar gestión. Si tu cuenta es de $1000, mi querida Fabiana, ¿yo qué voy a hacer? Yo puedo arriesgar, por ejemplo, aquí $20 para irme por un 1 a 3 que sería buscar $60. O puedo Ok. arriesgar $10 para irme por $30. 30 dólares. Perfecto. Si tu primera operación no sale bien, no pasa nada. Esperas otra vez que el precio se desarrolle, que te forme un rompimiento claro de estructura y vuelves a marcar, dependiendo hacia dónde se esté moviendo la estructura, vuelves a marcar máximo, mínimo y de esa manera trazas el FIBO. Una vez que traces el FIBO, esperas la reacción en 1 minuto, en 5 minutos o en 15. De esa reacción vuelves a considerar otra vez el mínimo, máximo y ya marcar tu zona del 61 al 100% y pones tu entrada en el 61 con el stop loss por debajo de esa reacción que estuvo, que fue o que dio el precio recientemente. Y a partir de ahí buscas un 1 a 3. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, perfecto. Ya, ahora vamos con dudas o preguntas. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué preguntas tienes? Pues yo creo que hasta ahora queda claro. Ya me toca como que practicar y ahí volver a ver los videos si me van surgiendo dudas. Ujú. Porque, ajá, yo le entiendo, pero a la hora de que yo lo vaya a practicar, a hacer, es como que... Muy distinto, tú dices. Ujú, exacto. Ya, perfecto, me parece, o sea, me parece perfecto. Una pregunta, ¿esta estrategia o sea, esto se usa como para day trading o scalping o...? Recuerda, 1 a 3. No te enfoques en buscar a largo plazo. Te estoy mostrando la estrategia en Ok. una temporalidad de 15, lo cual quiere decir que esto es, puedes tomarlo como scalping, porque intraday ya es un Ok. poquito más de horas. Aquí puedes Ok. entrar en un ratito y puede que en 1 hora, 2 horas ya te saque Ya el esté mercado. listo. Pero Ok. también lo puedes aplicar en este caso en scalping. Pero ahora te estoy dando los puntos para que lo La tomes en cuenta estructura, exacto. en esta temporalidad de 15. 4 horas confirmas estructura, en 24 horas también, y en 15 minutos ya empiezas a buscar un poco Tomo la entrada. más de reacciones y de retrocesos, y las entradas, cuando ya tengas claro la reacción dentro de esa reacción, ¿verdad? Si me explico?
Por Ajá, ejemplo, vemos que todo esto es el impulso, entonces el precio regresó, tuvo la reacción y a partir de tener esa reacción, tomas en cuenta esa reacción y ahí sí puedes bajarte 5 minutos para entrar en ese movimiento, ¿sí? ok, Sí, ya bueno, hasta ahí eso claro, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, mira, vamos a darnos cuenta de aquí lo que está sucediendo. El precio, vamos aquí a hacer un pequeño análisis en tema scalping, ¿no? ok, Tenemos máximo aquí, un tema scalping, ¿no? Tenemos el máximo y tenemos, vamos a considerar este como un mínimo y también vamos a considerar esta zona como una zona de liquidez porque hay dos mínimos iguales. Sí, liquidez. Cuando hay dos mínimos iguales se considera zona de liquidez. Claro, porque por encima de los máximos hay liquidez y por debajo de los mínimos pues hay mucha más liquidez. De dos mínimos, perdón. Cuando hay dos mínimos hay más liquidez. Ya mira. Entonces aquí vamos a pasarnos directamente, vamos a 5 minutos y vamos a uno. Para scalping creo que sería de 5 a un minuto. ¿Sí? Ok, ¿Qué tenemos aquí? Aquí súper sencillo. Vemos que el precio sale desde aquí y tenemos máximo y a partir de aquí el precio rompe hacia abajo, ¿no? Obviamente esta zona es una zona como que interesante de liquidez. ¿Por qué? Porque tenemos casi mínimos iguales. Entonces el precio, aquí hay varias personas que entraron y por ende el precio va a ir por debajo a sacar esos stop loss. Pero si te das cuenta, el precio va por encima nuevamente acá, ¿sí? ¿Y qué hace? Forma un rompimiento un poquito más interesante. Y a partir de aquí yo ya puedo confirmar que, que si gusta, que si gusta, yo puedo, por ejemplo, trazar mi FIBO a la alza y puedo tomar en cuenta mi zona del 50% para abajo, ¿no? Más o menos, o del 61 al 78, ¿no? Y si yo ya veo esto en 5 minutos, yo puedo decir, ok, aquí me formó un rompimiento, perfecto. Entonces tengo aquí un posible cambio de estructura, pero ¿para qué? Vamos a ver si estás pila. ¿Para qué sería este cambio de estructura? ¿Para un? para el impulso. No, no, para un retroceso que está generando este mercado. Estamos viendo que aquí estamos rompiendo, está formando una estructura, pero dentro de la estructura principal. Entonces, Mayor esos rompimientos que está haciendo es simplemente un retroceso. retroceso. Puede llegar aquí, a partir de aquí reaccionar, y ahí sí en adelante, pues hacer lo que tienen que hacer. Pero vemos que aquí está, mientras tanto, está generando ya un cambio de estructura, pero para dar ese retroceso a zonas más bajas, zonas donde tienen que entregarse el precio para de ahí estar eficiente y poder hacer lo que de ahí en adelante tenga que hacer. Ya, entonces aquí ya tenemos máximo, mínimo. El precio llegó, vamos a ver dónde reaccionó. Mira, una vez dado el rompimiento, esperamos que el precio en este caso de un segundo rompimiento, como aquí, y a partir de aquí, mira, a partir de aquí es que yo tomo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ya es el segundo rompimiento, ¿sí? No voy a poner tantas rayas para no confundirnos. Vemos que aquí hace, ¿qué hace? Una toma de liquidez, una pequeña toma de liquidez y a partir de ahí sale fuerte y hace un rompimiento, ¿sí? Claro. Entonces vemos que a partir de que el precio hace esto, y mira, como ya tengo esta confirmación, tomo en cuenta este máximo y este mínimo para operarlo. Y a partir de aquí, si yo quiero, ¿verdad? Si yo quiero, yo ya puedo, por ejemplo, aquí estoy en el 61 y mi stock lo sería obviamente así, para buscar posiblemente un 1 a 2, ¿sí? O aquí podemos hacer lo que en este caso te indiqué, pasar a un minuto, pasar a un minuto, ¿sí? Y a partir de un minuto, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, aquí Lo a mismo. partir de un minuto lo que podemos hacer, primero darnos cuenta en qué zonas está reaccionando. Mira, si yo trazo de aquí a acá, me está reaccionando en el 79%. Entonces, voy a tomar en cuenta esa zona para vender, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, qué zona está reaccionando. Ya, quiere decir que yo puedo tomar en cuenta el 79%, esta zona de aquí, para vender y con mis stop loss en el 100% ahí. ¿Sí? 4 pick stop loss para de esta manera poder tener un 1 a 3, mira. ¿Sí? Si no llega, no pasa nada. Aquí tú puedes entrar en el 61, pero tendrías que poner un stop loss Más allá y amplio. estarías buscando casi un 1 a 2 ahí. ¿Sí?
pero no está nada mal. Un 1-2 obviamente es con una buena gestión o en demo, pero para Ok, practicar, porque vemos que aquí está saliendo una zona interesante el precio, ¿sí? Entonces, ok. pero yo te recomiendo que cuando sea así scalping, bueno, esto lo vamos a trabajar más adelante en el tema de scalping si quieres hacerlo así, ¿no? Pero vamos a esperarnos mejor en esta zona de aquí. Vamos a tomar en cuenta esta zona, sí. Vamos a tomar en cuenta el 61 al 79 y vamos a tomar en cuenta el 50%, ¿sí? Que sería un poquito más interesante que tomar solo en cuenta arriba y de pronto que te reaccione en medio y se vaya. Vamos a tomar en cuenta el 50% con el stop loss al 100%, ¿sí? De esa manera. Y ahí esperamos que el precio nos dé un 1-3, aunque si te das Y lo cuenta, esperaría hasta el 100, o sea, tomaría como que el take profit en el 100%, en el cero. sí, aquí en el cero. Tú puedes poner aquí o por debajo, porque recuerda que tiene que ir a neutralizar y adicional a eso, estas serían las zonas del 61%, estas zonas acá, donde Ujú, obviamente el precio tiene que ir a entregarse con descuento, ¿sí? ok. Entonces puedes ponerlas incluso hasta la mitad, o sea, unos cuantos puntitos más abajo de aquí, ¿sí? Que no sea tan exagerado tampoco así, sino que puede ser Ujú, hasta el 50% de todo ese mercado y sencillamente. Pero yo te recomiendo igual ahí el 50% con el stop loss ahí encima y el take profit ahí, porque igual tiene que tomar liquidez como te digo, tiene que de ley ir a tomar liquidez por debajo. Y ok, como reacciona en el 50% tiene que de ley ir un poquito más abajo. O también lo perfecto. que puedes hacer es, por decir así, clonar esto de aquí. ¿Si te das cuenta? A ver dónde Ujú, puede llegar el precio. Ya, pero eso son cosas de más adelante. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos estar claros. Puedes usar el 79% o marcar el 61-79 y meter tu entrada en el 50% de esas zonas que marcaste. ok. ¿Ya? Ya, ¿por qué te tomo en cuenta esto? Mira, si nos damos cuenta aquí, este sería, precio sale. Ok, si nos damos cuenta, en realidad, aquí sería de tomar el Fibonacci a partir de aquí. Ya. Lo que no vemos en 15 minutos, quizás lo estamos viendo ahora. Pero mira, si te das cuenta, el 61% es acá abajo. Entonces, quiere decir que tú puedes vender hasta esa zona tranquilamente, sin problema. ¿Ya? No hay problema. Ahí puedes vender ahora. Si tomamos en cuenta una zona interesante donde haya tomado liquidez el precio en esta zona, puede ser aquí, mira. Esas son cosas claves que se trabajan más a profundidad y con un poquito más de tiempo. Si te das cuenta, mira, ¿de dónde toma liquidez? A partir de aquí, ¿sí? A partir de aquí toma liquidez, mira. Entonces quiere decir que yo tranquilamente puedo vender hasta aquí. ¿Por qué? Porque hay una toma de liquidez y el precio siempre va a ir a buscar esa toma de liquidez para Ujú, seguir generando o tomar más liquidez. ¿Sí? Hasta ahí tranquilamente me puedo ir. Sí, pero eso es algo que lo vamos a perfecto. ir trabajando poco a poco. Por ahora, primero lo primero, la práctica, la corrección y luego de la corrección adaptarse correctamente para ahí sí continuar con las siguientes cosas. No podemos Ok, sobreinformarnos o sobrellenarnos de información porque no es bueno. Bueno, ahora sí, claro. dudas o preguntas. No, me parece bien, muy sencillo, de verdad. Ujú. Muy sencilla la estrategia que estamos formulando. Voy a practicarla y te voy comentando ¿Cómo cómo te me va? va. Ajá, exacto. Ya, quiero que Esta me... estrategia, Sí, ¿cómo? No, cuéntame, dime. te escucho. ¿Esta estrategia la usas en todos los índices o es solamente en index? Recuerda, estamos creando, no es que yo estoy utilizando esta estrategia, estamos creando un tipo de metodología para que tú lo practiques, ¿sí? Ok. Lo practiques, no es que es una estrategia, o sea, hemos creado una estrategia, pero para ti, ya en base a lo que yo te dije, esperando una reacción, luego de la reacción, marcar esa reacción y esperar en el 61 al 100% y entrar en esas zonas por un stop loss por debajo. O sea, los parámetros que yo te di
y la clase que vas a volver a repetir es para ti, ¿sí? Y la gente que Ok, obviamente lo vaya a ver, ¿ya? perfecto. Entonces, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí también hay una toma de liquidez. Si te das cuenta que el precio sale aquí, a la alza, llega aquí, máximo, mínimo, y ¡pum! Rompe a la alza. Y a Ujú, partir de aquí, mira cómo el precio va por debajo y luego reacciona a la alza con fuerza. Entonces, aquí también puede haber una toma de liquidez o hay una toma de liquidez. Y si te das cuenta, luego de esto, el precio sale con fuerza. Mira cómo toma liquidez más abajo y sale con fuerza. Esta reacción es notable. Sale con fuerza. Si te das cuenta. ujú. Obvio que si yo tomaba en cuenta esta zona de aquí, el precio no llegaba por debajo y se fue. Entonces a mí no me interesa si se va, a mí me interesa cumplir con esos parámetros que están en este caso que estoy Establecido. tomando en consideración. ¿Ya? Ok. Entonces aquí, esta es una zona, acá también puede ser una zona donde se dirige, pero yo tomé en cuenta la zona del 61, 70 y 79 para salirme en esa zona tranquilamente. Y ahí supongamos que hemos entrado en un 61. Sí, supongamos que hemos entrado en un 61 y si te das cuenta, si llega acá es porque sencillamente se cumple y se terminan cumpliendo lo que vemos en esas temporalidades. Pero vamos a Ok. esperar acá a ver si llega el precio y como ha reaccionado en el 79 acá, esperemos a que haga lo mismo acá. ¿Sí? Entonces eso Ok. sería, quiero preguntarte si la inversión que tú hiciste, en este caso en educarte, ¿crees que vale la pena? ¿Crees que en este caso hay algo que necesites extra? Coméntame. No, vale la pena 100%. De verdad que sí vale la pena porque, o sea, prácticamente estoy aprendiendo a profesionalizarme, por así llamarlo. Ujú. Porque no es Bueno, que es algo loco entrar al mercado porque sí, no, sino que de verdad ver lo que está haciendo el precio y seguirlo, seguir el recorrido del precio. exacto. Sí, lo importante es que, como te dije, igual aprendas. Igual estas preguntas se las hago para que queden grabadas aquí, para que la gente que ve este video pueda darse cuenta que hay buena información, que también pueden formarse. Y sobre todo que en este caso, si le ponen dedicación, si son disciplinados, porque esto se trata de disciplina, te digo, más que tener inversión, tú puedes invertir, puedes tener los mejores cursos, puedes pagarte los mejores mentores, pero si tú no tienes disciplina como punto principal, no va a funcionar. Así tengas el dinero que tengas, así tengas la estrategia que tengas, así la estrategia sea la mejor, mientras no tengas disciplina y respetes tus parámetros, no te va a funcionar. ¿Ya? Claro. Entonces, muchísimas gracias por conectarte, gracias también por tus opiniones, cualquier duda, ya sabes, estamos al interno para ayudarte y nada, a practicar y esperemos que en unos cuantos, en un mes aproximadamente, en unos 15 días, si Dios lo quiere, puedas ya empezar a tener resultados reales. Por ahora practica en una cuenta demo para que vayas testeando qué tal la estrategia, lo que hemos creado en vivo, porque esto es en vivo, no es algo que yo me he inventado, es en vivo y dependiendo de eso, pues poco a poco nos vamos adaptando a las siguientes clases. ¿Te parece? Ok, perfecto, está bien. Ya, pues entonces hasta aquí quedamos. Que tengas una excelente tarde, un excelente día y pues estamos activos. Yo te confirmo cualquier cosita al interno, alguna entrada que vea por ahí. Y eso, mi Ok, queridísima. Aquí puedes tomar unas ventas aquí, puedes tomar unas ventas en una cuenta demo, ¿no? ok. Ya. Entonces ahí quedamos, Fabiana. Los videos te los paso por el interno apenas los suba y que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias por Igualmente, conectar. bye. Ya. Hasta Chao, luego. chao.